Después de renacer, me aseguré de evitar cualquier encuentro con Rodrigo Suárez esta vez. Él fue reasignado al Distrito Militar del Sur, mientras que yo solicité ingresar a la Universidad del Noroeste. Él presentó nuestra solicitud de matrimonio, pero yo la retiré en secreto. Compró una casa matrimonial en aquel lugar, pero deliberadamente decidí establecerme en el norte. Todo esto lo hice porque, en mi vida pasada, su Luz de Luna Blanca, Olivia Castro, se había mantenido soltera toda su vida por él. Rodrigo se sintió en deuda con ella, así que, a mis espaldas, adoptó un hijo con Olivia en secreto. Incluso cuando envejecimos, mi propio hijo y yo terminamos conmovidos por su supuesta historia de amor. Al final, todos nos convertimos en una gran familia. Pero el momento en que retiré la solicitud de matrimonio, por fin pude soltar un suspiro de alivio. Nadie sabía que yo había renacido. Justo antes de que la solicitud se aprobara oficialmente, me apresuré y la recuperé, usando la excusa de que había un error en la información familiar. El empleado me miró con confusión. ¿No presentaste esta solicitud esta mañana? ¿Y ahora la retiras por la tarde? ¿Estás cancelando la boda? Para no causar problemas innecesarios, simplemente negué con la cabeza. Hubo un error en la información. Lo corregiré y la volveré a presentar. Solo entonces el empleado pareció relajarse y me dijo que la reenviara cuando estuviera corregida. Asentí, salí de la oficina y, sin dudarlo, tiré la solicitud de matrimonio a la basura. En esta vida, Rodrigo Suárez y yo nunca nos casaríamos. En mi vida pasada, aunque Rodrigo había presentado la solicitud de matrimonio, su actitud hacia mí se volvió cada vez más fría. Pensé que así era su personalidad y no le di mayor importancia. Jamás imaginé que, hasta el día de mi lecho de muerte, descubriría la verdad. Él siempre había tenido a Olivia Castro a su lado. Ella era su Luz de Luna Blanca, su verdadero amor. Nunca se casó, esperándolo toda su vida. Y en el año en que Rodrigo cumplió 40, finalmente se conmovió por su devoción y adoptó una hija con ella. Incluso mi propio hijo, conmovido por su supuesta historia de amor puro, mantuvo contacto con ellos en secreto a mis espaldas. Si no hubiera sido porque, mientras yo agonizaba, mi hijo dejó escapar sin querer que su padre y Olivia finalmente habían superado todas las dificultades para estar juntos, habría permanecido en la ignorancia para siempre. Fue en ese momento cuando me di cuenta. Toda mi vida había sido una broma. Por eso, Rodrigo siempre había sido tan distante conmigo. Por eso, lo reasignaban constantemente. Cada traslado había sido calculado para mantenernos lo más alejados posible. Estuvimos casados durante 60 años, pero si contara los días que realmente pasamos juntos, probablemente no sumarían ni un año. Cuando casi muero al dar a luz, él no estaba ahí. Cuando nuestro hijo enfermó en medio de la noche, lo cargué bajo la lluvia torrencial durante 3 horas hasta encontrar un médico. Incluso cuando nuestros padres fallecieron, él seguía sin aparecer. Pero Olivia Castro, en cambio, siempre estaba a su lado. Comenzó como una enfermera común y corriente, y con el tiempo, se convirtió en su médica personal. Rodrigo se sintió en deuda con ella por su inquebrantable devoción, así que aceptó en silencio el hecho de que adoptaran un hijo juntos. También aceptó en silencio que aquel niño lo llamara papá. Incluso mi propio hijo deseó mi muerte, solo para que esos dos amantes destinados pudieran finalmente estar juntos. Cuando regresé a casa, observé la vieja y desgastada vivienda con una expresión complicada. En mi vida pasada, Rodrigo y yo nos casamos aquí en solo un mes. Después de nuestra boda, lo reasignaron al Distrito Militar del Sur. Yo quería ir con él, pero dijo que las condiciones allí eran demasiado duras y me convenció de quedarme atrás. Así terminé viviendo en esta casa durante 30 años. Lo que no sabía en ese momento era que, menos de 6 meses después de la transferencia de Rodrigo, Olivia Castro también se mudó allí. Desde ese momento, sus vidas quedaron entrelazadas para siempre. ¿Lo más ridículo? Yo solía preocuparme porque Rodrigo no tuviera a nadie que lo cuidara mientras estaba lejos. Quería estar a su lado. Pero cada vez que lo mencionaba, me rechazaba con la misma excusa. Nuestros padres y nuestro hijo necesitan que alguien se quede con ellos. Así que, mientras él tenía a su alma gemela acompañándolo a donde fuera, yo pasé toda mi vida atrapada por él. De vuelta en este pequeño y limitado mundo, regresé a casa, pero Rodrigo Suárez aún no había vuelto. Tan pronto como entré, fui directamente a mi habitación y abrí el cajón más bajo. Allí encontré mi carta de aceptación universitaria.
En mi vida pasada, debido a que Rodrigo fue reasignado al Distrito Militar del Sur justo después de nuestro matrimonio, y a que mi suegra se desmayó repentinamente un mes después sin razón aparente, terminé renunciando a mi oportunidad de estudiar en la Universidad del Noroeste. Aquel arrepentimiento me acompañó toda mi vida. Pasé mis dedos por encima de la carta de aceptación, observando mi nombre y el sello rojo brillante de la universidad. Sentí un nudo formarse en mi garganta. Recordé que, en mi vida pasada, cuando ya estaba en mi lecho de muerte, Olivia Castro vino a verme junto con mi hijo. Como si ya supiera que no me quedaba mucho tiempo, comenzó a visitarme a diario. Pero cuando no había nadie más presente, su amable y gentil expresión se desvanecía por completo, revelando su verdadero rostro. Las palabras que pronunció me atravesaron el corazón como cuchillos. ¿Y qué si tu padre tenía el título de esposa?, dijo Olivia con una sonrisa fría. La que estuvo junto a Rodrigo todos estos años fui yo. Tú no fuiste más que un instrumento para darle un hijo y una cuidadora gratuita para los ancianos. Deberías agradecerte por haberme dado un hijo tan maravilloso. Habló y habló sin cesar, mientras lo más patético era que yo ni siquiera tenía fuerzas para responderle. Solo podía mirar cómo mi propio hijo la trataba como su verdadera madre, viendo la perfecta imagen de amor maternal y piedad filial representada ante mis ojos. Incluso cuando ya había caído en la desesperación absoluta, mi hijo suspiró de alivio y murmuró: Olivia, finalmente has superado todos estos años. Apreté los dientes y sacudí la cabeza, volviendo con cuidado a guardar mi carta de aceptación. El pasado era irreversible. Mientras preparaba la cena, Rodrigo finalmente regresó a casa. Se veía completamente exhausto. Su ropa estaba empapada, y en ese momento, un repentino recuerdo me golpeó. En este mismo día, en mi vida pasada, yo estaba llena de alegría porque sabía que Rodrigo había presentado nuestra solicitud de matrimonio. Para celebrarlo, había salido a comprar una variedad de ingredientes y lo esperé con entusiasmo para festejar juntos. Pero esperé, y él solo regresó muy tarde en la noche, completamente empapado de pies a cabeza. En aquel entonces, me preocupé y le pregunté qué había sucedido. Pero Rodrigo simplemente respondió con indiferencia y se negó a decir una sola palabra. Más tarde, supe la verdad. Olivia Castro había caído al río de alguna manera, y fue Rodrigo quien la rescató. Pensándolo ahora, podía adivinar lo que realmente había ocurrido. Olivia debió haber descubierto que Rodrigo había presentado la solicitud de matrimonio ese día, y en su desesperación, o bien perdió la esperanza o intentó usar su vida como un medio para forzarlo a elegirla. Eso explicaba por qué Rodrigo había sido tan frío conmigo esa noche en mi vida pasada. Debió culparme a mí por el casi ahogamiento de Olivia. Pero, ¿cómo podía ser mi culpa? Fue él quien me propuso matrimonio. Fue él quien llenó la solicitud. Fue él quien prometió quedarse conmigo para siempre. Y aún así, al final, parecía que yo me había convertido en la villana que separó a dos amantes destinados. Así que, cuando vi a Rodrigo regresar a casa, otra vez empapado, simplemente aparté la mirada. A diferencia de mi yo del pasado, que se preocupó por él y corrió a prepararle agua caliente, esta vez me limité a seguir cocinando con calma. Sin agua caliente, Rodrigo no tuvo más opción que cambiarse de ropa en silencio. Durante la cena, estornudó varias veces, pero actué como si no lo hubiera oído. Después de la comida, mientras lavaba los platos en la cocina, noté que Rodrigo caminaba inquieto por la sala. Parecía ansioso, como si estuviera luchando con algo internamente. Al final, tomó su abrigo, murmuró: voy a salir un momento. Y se fue apresuradamente. Apreté los labios. Me giré hacia el viejo cartel amarillo pegado en la pared y, con mucho cuidado, dibujé una línea. Cuando complete 2 marcas más, me iré de este lugar. Rodrigo no regresó hasta casi el amanecer. Desde la otra habitación, escuché el sonido de sus pasos deliberadamente ligeros. Me hice la dormida. A la mañana siguiente, asumí que ya se había ido a trabajar. Estaba a punto de salir a comprar mi boleto de tren cuando escuché un sonido de tos proveniente de su habitación. Mi mano, que sostenía el desayuno, se detuvo por un momento, pero pronto ignoré el ruido y seguí comiendo. Después de terminar mi comida, me preparé para salir. Los boletos de tren eran difíciles de conseguir en esta época del año, y las filas eran exasperantemente largas. Pero ese boleto era demasiado importante para mí. Tenía que conseguirlo cuanto antes para sentirme tranquila. Justo cuando estaba a punto de salir por la puerta, escuché un golpe.
Fruncí el ceño, confundida, y abrí. Olivia Castro estaba parada afuera. Su rostro estaba pálido, su cabello escaso y su piel tenía un tono amarillento poco saludable, producto de la desnutrición. Su cuerpo era tan delgado que parecía que el viento podría derribarla. En mi vida pasada, solo vi a Olivia Castro cuando ya era mayor. Aún recordaba ese momento. Yo yacía en mi cama de hospital, débil y agotada tras una vida de sufrimiento, mientras ella se sentaba elegantemente junto a mi lecho. Su largo cabello negro estaba perfectamente peinado, sus costosas prendas y su bolso de diseñador exhibían la vida de lujo que llevaba. Envuelta en un chal de cachemira, se veía refinada como siempre, en un contraste absoluto con mi apariencia desgastada, con el cabello encanecido y un rostro marchito. Pero ahora, Olivia Castro estaba ante mí, con una expresión de incomodidad, sin atreverse a mirarme directamente. Bajó la cabeza y murmuró en voz baja, yo vine a ver a Rodrigo. Cualquier persona que la viera en ese momento habría supuesto de inmediato que había algo indebido entre ella y Rodrigo Suárez. Pero no tenía tiempo ni paciencia para sus juegos. Ni siquiera cerré la puerta. Simplemente pasé junto a ella y bajé las escaleras. Tomé algo de dinero, subí a mi bicicleta y, guiándome por la memoria, pregunté en varios lugares hasta que finalmente llegué a la estación de tren alrededor de las 10 de la mañana. Era temporada de vacaciones, así que la estación estaba abarrotada de gente y las filas para comprar boletos se extendían interminablemente. Elegí la fila que parecía un poco más corta y esperé pacientemente. Casi al mediodía, justo antes de que la oficina cerrara para el almuerzo, finalmente llegó mi turno. Para entonces, todos los boletos con asiento para mi destino ya estaban agotados. Sin dudarlo, saqué mi dinero y compré el boleto de pie más temprano disponible. Lo guardé con cuidado, pegado a mi cuerpo, y pedaleé de regreso a casa. En el camino, me preparé mentalmente para la posibilidad de encontrarme con una escena desagradable, en la que esos dos, destinados amantes, se derramaban el corazón el uno al otro. Pero cuando abrí la puerta, encontré a Rodrigo sentado en la sala de estar. Su puerta del dormitorio estaba abierta de par en par, como si lo hubiera hecho a propósito. Cuando me vio entrar, separó los labios, como si quisiera decir algo, pero simplemente desvié la mirada y fui directamente a la cocina. Tenía hambre. Era hora de preparar el almuerzo. Durante la comida, pude sentir que Rodrigo quería explicarse, pero como me mantuve en silencio, él vaciló y finalmente se tragó sus palabras. Al final, incapaz de contenerse más, levantó la cabeza y me llamó por mi nombre. Elena. Concentrada en mi plato de arroz, respondí con indiferencia, no hables mientras comes. Rodrigo se quedó atónito, sus palabras quedaron atrapadas en su garganta. En mi interior, solté una risa burlona. En nuestra vida pasada, yo siempre era la que intentaba iniciar conversaciones cuando estábamos juntos, hablándole con entusiasmo para llenar el incómodo silencio. Pero su respuesta siempre era la misma, o apenas reaccionaba o simplemente decía, no hables mientras comes. En aquel entonces, me sentía avergonzada, pensando que me faltaban modales. Pero después, lo entendí. Cuando estás con la persona equivocada, no importa lo que digas, siempre estará mal. Ahora ya no me importaba lo que Rodrigo quisiera decirme. Después de terminar de comer, volví a mi habitación. Dentro, las decoraciones que había colocado con esmero después de nuestro compromiso seguían ahí. Recortes de papel rojos. Flores de ventana. Ropa de cama festiva. Las reuní todas y las apilé sobre la cama. Miré esos objetos, que en su momento había elegido con tanta alegría, soñando con un futuro feliz. Sin decir una palabra, busqué una bolsa grande y guardé todo en su interior. Mi prima se casaría a finales de año y la familia de mi tío no tenía muchos recursos. Dado que esos artículos habían costado una buena suma de dinero, sería un desperdicio tirarlos. Decidí llevárselos al día siguiente. Justo en ese momento, alguien llamó a la puerta. Mis manos se detuvieron en medio del proceso de empacar. Elena, sobre esas joyas. La voz de Rodrigo vino desde el otro lado. ¿Podemos comprarlas otro día? Un amigo mío necesita el dinero con urgencia. ¿Joyas? Me quedé momentáneamente perpleja antes de recordar que, en mi vida pasada, Rodrigo había mencionado que me llevaría a comprar accesorios por esta época. Yo había estado tan emocionada que pasé todo el día en casa esperándolo. Pero al final, nunca regresó. Y, por supuesto, nunca hubo joyas. Sin expresión,
Simplemente respondí con un leve y seguí guardando mis cosas. No importaba lo que yo dijera, él de todas formas no iba a regresar temprano. Tras un breve silencio del otro lado de la puerta, finalmente escuché sus pasos alejándose. Seguí organizando mis pertenencias. No había vivido aquí por mucho tiempo, así que no tenía demasiadas cosas. Casi todas cabían en una sola maleta. Lo que más me preocupaba era la ropa que apenas usaba. Cuando me mudé aquí por primera vez, pensé que, como nuestra boda se acercaba, sería conveniente traer una gran parte de mi guardarropa. Ahora, mirando atrás, me di cuenta de lo ingenua que había sido. No tuve más opción que buscar otra bolsa grande, doblar cuidadosamente la ropa y agruparla. La enviaría de vuelta a casa antes de tomar cualquier otra decisión. Cuando bajé las escaleras, vi que Rodrigo ya se había llevado la bicicleta. No me quedó más remedio que cargar la pesada bolsa sobre mi hombro y caminar más de media hora hasta llegar a casa. Cuando mi madre me vio, inmediatamente asumió que había tenido una pelea con Rodrigo. Para evitar problemas innecesarios y asegurarme de que nada interfiriera con mis planes de ir a la universidad, no tuve más opción que ocultar la verdad por el momento. Simplemente le dije que necesitaba comprar ropa nueva en los próximos días y que no tenía espacio para guardar estas prendas, así que prefería traerlas de vuelta. Solo entonces mi madre suspiró aliviada. Si hubiera sabido que planeaba romper mi compromiso con Rodrigo, probablemente habría corrido detrás de mí con un cuchillo en la mano. Sí, con un cuchillo. Mis padres y los suyos trabajaban en la misma empresa estatal, así que Rodrigo y yo prácticamente crecimos juntos. Pero Rodrigo siempre había sido el hijo modelo que todos los padres admiraban, un estudiante con las mejores calificaciones, una carrera sobresaliente como adulto y un atractivo físico que lo convertía en uno de los hombres más codiciados en nuestro círculo social. A mi madre siempre le gustó Rodrigo. Recuerdo que, en una ocasión, alguien intentó presentarme a otro pretendiente. Los padres de Rodrigo intervinieron de inmediato. Aplaudieron y declararon que Rodrigo y yo éramos la pareja perfecta. Al principio, pensé que alguien como Rodrigo, con su buen aspecto y prometedor futuro, nunca se fijaría en mí. Pero unos días después, mi madre llegó a casa con una gran sonrisa, diciéndome que Rodrigo tenía sentimientos por mí. Fue entonces cuando empezamos a conocernos. En los siguientes 6 meses, nuestra relación avanzó rápidamente. Hace un mes, nuestras familias formalizaron el compromiso. Aún recordaba cómo mi madre me dijo con entusiasmo: un yerno como Rodrigo es una oportunidad única en la vida. Elena, tuviste suerte. Tienes que aferrarte a él con todas tus fuerzas. Si lo pierdes, te haré arrepentirte. Para ser honesta, cuando comencé a salir con Rodrigo, me sentía aturdida, casi sin poder creerlo. Nunca imaginé que me convertiría en su esposa. A veces notaba que se quedaba en silencio, perdido en sus pensamientos cuando estaba conmigo. Pero siempre asumí que era por el trabajo. Jamás se me pasó por la mente que, incluso antes de casarnos, él ya estaba dividido entre Olivia Castro y yo. Tal vez me eligió porque yo era la opción más adecuada. O tal vez, porque nuestras familias ya habían tomado la decisión por nosotros. Ahora, lo único que quedaba entre nosotros era esa solicitud de matrimonio. En aquel entonces, como estaba preparándome para los exámenes de ingreso a la universidad, Rodrigo me había pedido que me mudara con él antes de casarnos, para poder cuidarme mejor. Pero ahora que había retirado la solicitud de matrimonio, nuestra relación había llegado naturalmente a su fin. Al salir de la casa de mi familia, me sentí extrañamente ligera, como si me hubieran quitado un enorme peso de encima. Por primera vez en mucho tiempo, tenía el lujo de tomarme mi tiempo. Me detuve en un puesto callejero y compré un helado, caminando sin prisas. En esa época, muchos vendedores ambulantes montaban sus puestos con discreción, fingiendo que solo estaban realizando transacciones privadas. Sabía que, en esta era, estos comerciantes modestos serían los primeros en amasar fortunas y convertirse en los nuevos millonarios. Desafortunadamente, mi prioridad era estudiar, así que solo podía observar con envidia cómo otros pavimentaban el camino hacia la riqueza. Mientras caminaba de regreso a casa, una escena inesperada llamó mi atención. Un hombre y una mujer estaban juntos. Rodrigo, no. No puedo aceptar esto. La voz de Olivia temblaba, con un tono de sollozo reprimido. Sonaba increíblemente afligida. Rodrigo sostenía su bicicleta con una mano, mientras con la otra intentaba meterle un fajo de billetes en las manos. Solo tómalo, dijo él con voz firme.
Este dinero se desperdiciaría en gastos innecesarios si lo guardo, pero para ti, puede cubrir tu manutención por al menos medio año. Es mejor que lo uses tú. Seguían discutiendo cuando Olivia de repente me vio. Su rostro palideció de inmediato y, casi por instinto, se colocó delante de Rodrigo, como si intentara protegerlo. «De verdad no hay nada entre nosotros», exclamó con desesperación. «No me malinterpretes. Yo fui la que se aferró a él de manera descarada. Si quieres culpar a alguien, quédate con mi culpa». La chica frente a mí, con su complexión enfermiza y su expresión de falsa valentía, parecía una mártir dispuesta a sacrificarse por una gran causa. Pero lo que ella no veía era que el hombre que intentaba defender, Rodrigo Suárez, estaba detrás de ella, con el rostro lívido mientras me miraba, completamente paralizado. Me acomodé la pulsera que acababa de comprar y pasé junto a ellos sin mirarlos ni un segundo. ¡Qué mala suerte! Ni siquiera podía salir a dar un paseo sin toparme con personas que prefería evitar. No mucho después de que regresé a casa, Rodrigo llegó también. Abrió la puerta y entró, pero por primera vez, su expresión tenía algo diferente. Era como si, finalmente, tuviera algo que decirme. «Elena, déjame explicarte», comenzó. Lo miré con indiferencia. «Está bien, adelante». Pero la verdad era que, sin importar lo que dijera, no me importaba. Aún así, cuando vio que no estaba furiosa y parecía dispuesta a escuchar, dejó escapar un leve suspiro de alivio. «Sabía que no lo malinterpretarías», dijo con confianza. Solté una risa burlona en mi interior. Se tomó un momento para organizar sus pensamientos antes de hablar con tono sincero. «Las cosas no son como parecen». Lo miré en silencio, sin responder. «Hubo una vez en que me lastimé», continuó. «Camino al hospital, me encontré con ella. Me ayudó a vendar la herida y me acompañó hasta que recibí tratamiento». Hizo una pausa antes de añadir con cautela. «Después de eso, cada vez que iba al hospital a cambiarme el vendaje, casualmente me encontraba con ella. Resultó que era estudiante de mi mentor, así que pensé que podía ayudarla a practicar un poco. Demasiadas coincidencias juntas dejan de ser coincidencias. Se vuelven intenciones». No podía creer que Rodrigo, un hombre adulto, no se diera cuenta de lo que realmente estaba pasando. Simplemente fingía no verlo. «Así que, gastar dinero en comprarme joyas habría sido un desperdicio», dije con voz neutra, pero con palabras afiladas, pero dárselo a ella para que cubra sus gastos de vida durante 6 meses sí tenía sentido. Rodrigo se tensó de inmediato, luciendo incómodo. «Eso no es lo que quise decir». Pero, al final, daba igual lo que hubiera querido decir. El resultado era el mismo. Pensé por un momento y hablé con franqueza. «¿Alguna vez has considerado que podríamos cancelar el compromiso?» No pude evitar mencionarlo. Si él tomaba la iniciativa de romperlo, al menos mi madre no lloraría, gritaría ni amenazaría con quitarse la vida por ello. Además, en nuestra vida pasada, después de presentar la solicitud de matrimonio, Rodrigo se volvió cada vez más distante. Seguramente se arrepintió en ese entonces también. Si poníamos fin a esto ahora, sería un alivio para los dos. Pero, para mi sorpresa, Rodrigo frunció el ceño con fuerza al escuchar mis palabras. «El matrimonio no es un juego», dijo con seriedad. «No puedes simplemente decidir que ya no quieres casarte y cancelar todo». Su tono era firme. «Elena, pensar así es irresponsable». Está bien, lo entiendo», lo interrumpí, levantando las manos en señal de rendición. No tenía intención de seguir discutiendo con él. Sin decir otra palabra, me giré y regresé a mi habitación. En lugar de perder mi tiempo escuchando sus sermones, prefería enfocarme en algo más productivo, como decidir en qué acciones invertir para hacerme rica. En cuanto al dinero, tendría que usar los fondos que mis padres me habían dado para la boda. Como estaban tan complacidos con Rodrigo, casi vaciaron sus ahorros de toda la vida para apoyar nuestro matrimonio. En mi vida pasada, me dieron todo el dinero de la dote que la familia de Rodrigo entregó e incluso compraron electrodomésticos y muebles para nuestra casa. Afortunadamente, esta vez, aún no había gastado casi nada de ese dinero. Abrí mi maleta y saqué cuidadosamente el dinero de la dote, envolviéndolo en otra tela para guardarlo de manera segura. El dinero que mis padres me dieron lo coloqué en otro sitio. No podía devolverlo ahora. Simplemente lo consideraría mi capital inicial. Si mi madre armaba un escándalo por el compromiso, le pondría el dinero enfrente.
Esperaba que, al verlo, se le pasara un poco el enojo. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue marcar otra línea en el viejo cartel de la pared. Faltaban 8 días. Solo 8 días más y podría irme de este lugar. ¿Qué estás escribiendo? Una voz baja sonó repentinamente detrás de mí, sobresaltándome. Me giré de golpe y vi a Rodrigo parado allí, mirándome con curiosidad. Frunció el ceño ligeramente. ¿Qué estás anotando en el periódico? Estaba muy cerca. Inclinó la cabeza apenas un poco hacia abajo, y su respiración rozó la parte posterior de mi oído, haciéndome estremecer involuntariamente. Di un paso atrás de inmediato. Desagradable. En un principio, quería ignorarlo, pero al ver que seguía mirando fijamente el periódico con insistencia, no tuve más remedio que inventar una excusa. Estoy contando cuántos días han pasado desde que presentaste la solicitud de matrimonio, dije con calma. Por alguna razón, mis palabras parecieron complacerlo. La confusión y la inquietud en su rostro se desvanecieron un poco. Rodrigo exhaló levemente y bajó la mano que había estado sosteniendo detrás de su espalda. En ella había una pequeña caja de terciopelo. Ábrela y mira, dijo, observándome con expectativa. Me pareció extraño. En mi vida pasada, estuvimos casados durante 50 años. Criamos a nuestro hijo juntos. Enterramos a 4 ancianos. Y sin embargo, nunca, en todo ese tiempo, Rodrigo me compró una sola joya. Mis ojos se posaron en la caja de terciopelo y, por alguna razón, todo esto me pareció irónico. ¿Qué pasa? Insistió Rodrigo. Solo ábrela. Respiré hondo y empujé la caja de vuelta hacia él. Guárdala, dije con voz tranquila. Dámela el día en que la solicitud de matrimonio sea aprobada. Por supuesto, en esta vida, ese día nunca llegaría. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Rodrigo miró la caja en su mano y suspiró. Está bien, la guardaré por ahora, dijo. Te la daré cuando la solicitud sea aprobada. Tuve que admitir que pude ver la decepción en su expresión. Después de todo, había preparado un regalo con esmero, solo para que la destinataria se negara siquiera a mirarlo. Cualquier persona se sentiría herida en su orgullo. Pero, ¿qué importaba? Comparado con las mentiras que me dijo y el daño que me causó en mi vida pasada, esto no era nada. Después del desayuno, Rodrigo se preparó para salir. Justo antes de cruzar la puerta, se giró y dijo, hoy saldré temprano del trabajo para llevarte al cine. No respondí ni afirmativamente ni negativamente. Simplemente lo observé mientras salía. Apenas se marchó, moví las bolsas que había empacado la noche anterior fuera de mi habitación y dejé una nota en la sala, voy a la casa de mi tío por unos días. Tomé el autobús y, cuando llegué al pueblo vecino, ya era mediodía. Mi tío y mi tía no esperaban mi visita. Al verme entrar con una gran bolsa, dejaron de comer y se apresuraron a recibirme. Mi abuela, en cuanto me vio, me abrazó con fuerza y no me soltó por un buen rato. Verla de nuevo, sabiendo que en mi vida pasada murió tan temprano, me llenó de calidez. Mi abuela solo tuvo 2 hijos y, entre todos sus nietos, siempre me mimó a mí más que a nadie. No solo vine a traerle los artículos de la boda que había empacado, sino también varios suplementos para su salud. Charlamos un rato y, mientras tanto, mi tío se escabulló para atrapar un pollo para la cena. Sabiendo que no podría detenerlo, lo dejé hacer. Cuando mi tía vio la gran bolsa que había traído, se quedó perpleja e incluso un poco alarmada. Probablemente pensó que estaba huyendo de algo. Pero cuando por fin desaté la bolsa y vio lo que había dentro, se quedó sin palabras por un largo rato. Sonriendo, me volví hacia la familia, que aún me miraba en shock. Mamá me pidió que trajera estas cosas, dije con naturalidad. Si quieren agradecerle a alguien, agradézcanselo a ella. Después de todo, cuando me fuera, tendría que enfrentar la ira de mi madre de todas maneras. ¿Qué importaba una deuda más en mi conciencia? Me tranquilicé con ese pensamiento, aunque no pude evitar sentirme un poco culpable. Al escuchar que fue mi madre quien mandó los artículos, finalmente todos se relajaron. Aún así, mi tía seguía un poco inquieta. Pero esto es demasiado. Mi abuela, en cambio, no dudó ni un segundo. ¿Y qué? Dijo con un ademán despreocupado. Es mi nieta. Si se va a casar, por supuesto que debemos darle una dote apropiada. Luego se volvió hacia mi tío y mi tía con una sonrisa divertida.
Y cuando Arlena se case, ustedes dos tendrán que preparar una dote aún más grande para ella. Mi tío y mi tía rieron, asintiendo con la cabeza. Quedarme en casa de mi abuela fue un respiro raro y bienvenido. Por la noche, compartí cama con mi prima, quedándonos despiertas hasta tarde, susurrando y riendo bajo las sábanas. Durante el día, disfrutaba de las comidas que mi abuela preparaba especialmente para mí. Ni mi tío ni mi tía tenían trabajos estables. Mi tía se ganaba la vida vendiendo batatas asadas en la entrada de la fábrica, mientras que mi tío hacía trabajos ocasionales. Un día, mientras la ayudaba en su puesto, noté que el vendedor de accesorios para el cabello, que estaba justo al lado de nosotros, tenía muchas más ventas. Curiosa, le pregunté a mi tía por qué no vendía algo similar. Ella simplemente suspiró y negó con la cabeza. No tengo un proveedor para eso. Y aunque lo tuviera, necesitaría mucho dinero para comprar el inventario. Además, siempre hay que estar atentos a los inspectores que persiguen a los vendedores ambulantes. Me guardé mis pensamientos, pero hice una nota mental. En mi vida pasada, mi tío y mi tía habían vivido con muchas dificultades, luchando cada día por sobrevivir. Habían encanecido prematuramente por tantos años de esfuerzo, pero siempre me trataron bien. Esta vez, si tenía la oportunidad de ayudarlos, lo haría. Sacarlos de la pobreza, quizás incluso volverlos ricos, no era algo imposible. Después de comprender sus preocupaciones, comencé a hablar casualmente sobre lo rentable que era montar un puesto de ventas. Cada día, mencionaba cuánto dinero ganaban los vendedores ambulantes. Poco a poco, mi tía empezó a prestar más atención a los negocios de los demás, observando inconscientemente cómo se desenvolvían. Pasados unos días, incluso me preguntó si sería mejor vender otra cosa en lugar de batatas asadas. Sabía que la idea la estaba tentando. Ahora, solo tenía que esperar el momento adecuado. Una vez que encontrara un buen proveedor, no dudaría en dar el paso. Me quedé en casa de mi abuela durante una semana entera, a propósito. Después de todo, una vez que me fuera a la universidad, no sería fácil volver a visitarlos. Durante mi estadía, compré varios artículos en el puesto vecino, poco a poco sacándole información al vendedor sobre sus proveedores. Finalmente, logré conseguir un contacto. Junto con mi tía y mi prima, fuimos a comprar un primer lote de productos y los vendimos a prueba durante 2 días. Solo después de asegurarme de que podían continuar por su cuenta, me sentí lista para partir. Cuando regresé a casa, desempaqué las cosas que había traído de la casa de mi abuela y luego me dejé caer en la cama, agotada. Cuando desperté, ya había oscurecido. Al salir de mi habitación, el delicioso aroma de la comida recién hecha llenaba el aire. Estaba a punto de hablar cuando noté algo en la cocina, 2 figuras que reían y conversaban animadamente. Una voz femenina y suave flotaba en el ambiente. Apoyándome contra el marco de la puerta, crucé los brazos y observé la escena. Justo cuando Olivia Castro salió de la cocina con un plato en la mano, me vio. Sus ojos se abrieron de par en par y, con un agudo grito, dejó caer el plato al suelo. El estrépito del plato al romperse fue seguido por el sonido de Rodrigo corriendo hacia ella en pánico. ¿Qué pasó? Pero en cuanto sus ojos se encontraron con los míos, su rostro palideció al instante. Por un momento, el silencio llenó la habitación. Finalmente, hablé con voz tranquila pero cortante. ¿Necesitan que salga para que puedan continuar con su cena romántica? Rodrigo pareció despertar de su aturdimiento y dio un paso atrás de inmediato. ¿Elena? ¿Cuándo volviste? Olivia mordió su labio, mirando a Rodrigo con ojos llorosos antes de girarse hacia mí con una expresión de aparente culpa y tristeza. Me pareció gracioso. ¿Qué pasa? ¿Ahora necesito tu permiso para volver a mi propia casa? Apenas terminé de hablar, Olivia retrocedió 2 pasos, con lágrimas brotando de sus ojos como si le costara nada derramarlas. Su labio temblaba mientras susurraba con voz débil, Elena, tú sabes que no es eso. Antes de que pudiera responder, Rodrigo frunció el ceño con frustración. Elena, ¿qué estás diciendo? Olivia es solo una estudiante aquí, sin nadie que la cuide. Y como no estabas en casa, pensé que sería buena idea invitarla a cenar. No hagas un escándalo por nada. Desvié mi mirada hacia él, viendo cómo se interponía entre Olivia y yo sin dudarlo. Sin pensarlo 2 veces, levanté la mano y lo abofeteé. Rodrigo se quedó helado, sin poder creer lo que acababa de pasar. Detrás de él, vi los labios de Olivia curvarse en una leve sonrisa de triunfo,
su expresión cargada de una sutil provocación. Me reí en silencio. Bajo sus miradas, caminé hasta la mesa, tomé un bolígrafo y, con firmeza, dibujé los últimos trazos en las marcas que había estado contando en el viejo cartel. 2 días más. Solo 2 días más, y finalmente seré libre de estas 2 personas repugnantes. Después de que Olivia se marchó, Rodrigo se quedó mirando las marcas en el periódico, con una extraña inquietud reflejada en su rostro. Por alguna razón, parecían incomodarlo, aunque no supiera explicar el porqué. Se giró hacia mí. Elena. Lo miré sin expresión. Rodrigo dudó por un momento antes de hablar. Olivia y yo, no hay nada entre nosotros. No tenía ningún interés en escucharlo. Tomé mis palillos y seguí comiendo en silencio. Al ver que no tenía intención de seguir con la conversación, Rodrigo cayó en un incómodo silencio. Después de la cena, mientras organizaba las cosas que había traído de casa de mi abuela, Rodrigo de repente comentó: por cierto, Elena, ¿por qué tu habitación se ve tan vacía? Frunció el ceño levemente. ¿No tenías muchas decoraciones y preparativos para la boda? No respondí. En su rostro apareció un destello de incertidumbre, y por primera vez, pareció vagamente inquieto. Estaba pensando. Como ya enviamos la solicitud de matrimonio, deberíamos empezar a decorar la casa. Vi que ya compraste recortes de papel y pegatinas para las ventanas, dámelos, y los iré colocando. Solté una risa burlona en mi interior. Si quieres ponerlos, ve a pedirlos a la casa de mi prima. Por supuesto, no podía decirle eso directamente, así que solo respondí con indiferencia: aún es temprano. Lo hablamos en unos días. Pensando que lo había dejado pasar, Rodrigo pareció relajarse. A la mañana siguiente, me sorprendió ver que Rodrigo había preparado el desayuno. Después de comer, no salió de inmediato como de costumbre. Lo ignoré y tomé el bolígrafo de la mesa, marcando cuidadosamente otra línea en el cartel. Solo quedaba un día. Mañana, a las 6 de la mañana, finalmente me marcharía de este lugar. Rodrigo vio lo que estaba haciendo y soltó una leve risa. No te preocupes, la solicitud de matrimonio debería aprobarse pronto. Ni siquiera le lancé una mirada. Me limité a recoger los platos y comenzar a lavarlos. ¿Por qué no has salido todavía?, pregunté con frialdad. Rodrigo sonrió levemente. Como pronto nos casaremos, pensé en llevarte de compras para que compres ropa nueva. Me detuve por un momento. Sus palabras me recordaron que estaba a punto de partir a la universidad. Quizás debería comprar algunas prendas nuevas para comenzar esta nueva etapa con el pie derecho. Fui a mi habitación a buscar dinero. Al ver que no lo rechazaba, Rodrigo dejó escapar un leve suspiro de alivio. Pero, al final, nunca llegamos a comprar la ropa. Porque, en el momento en que salimos por la puerta, vimos a Olivia Castro apoyada contra la pared, con la apariencia de haber estado esperando allí toda la noche. El rostro de Rodrigo palideció al instante. Se apresuró a acercarse y la tocó suavemente. Olivia. Olivia abrió lentamente los ojos. Cuando vio a los dos juntos, su expresión cambió. Se puso de pie de inmediato y me miró con una mezcla de nerviosismo y vergüenza. Elena, lo siento. Ayer yo. Antes de que pudiera terminar, sus ojos se cerraron y cayó directamente en los brazos de Rodrigo. Su expresión se transformó de inmediato. Olivia. La sostuvo con firmeza y la sacudió con preocupación. Me agaché sin decir palabra y presioné con fuerza el punto bajo su nariz. Su cuerpo tembló ligeramente, pero hizo un gran esfuerzo por no despertar. Tuve que admitir que admiraba su dedicación. Vi que estaba a punto de repetir la acción, pero Rodrigo, dudando por un segundo, rápidamente alejó a Olivia de mi mano. Está muy desnutrida y tiene anemia. Voy a llevarla al hospital. Sin mirar atrás, la cargó en brazos y se apresuró a salir. Cerré la puerta detrás de él con calma y, sin prisas, lo seguí. En el hospital, observé cómo Rodrigo se quedaba junto a la cama de Olivia, con el ceño fruncido de preocupación mientras el médico salía de la habitación. Me acerqué con paso tranquilo. Al verme, Rodrigo se tensó y frunció el ceño. ¿Por qué estás aquí?, preguntó. Ignorándolo, observé detenidamente a Olivia. No era especialmente hermosa. Su desnutrición la hacía ver frágil, y sus pómulos afilados le daban una apariencia algo áspera. Luego,
volví mi mirada hacia Rodrigo. Tal vez este era su tipo de mujer. Al notar mi mirada, Rodrigo evitó mis ojos con incomodidad. Finalmente, hablé con voz indiferente: el día que presentaste la solicitud de matrimonio, ella se lanzó al río. El impacto de mis palabras fue inmediato. El cuerpo de Olivia, que estaba acostada en la cama, tembló visiblemente. Rodrigo se puso de pie de un salto, golpeando la silla detrás de él, que cayó al suelo con un estruendo. Intentó decir algo, pero continué antes de que pudiera interrumpirme. Usaste el dinero que ibas a gastar en mis joyas para ayudarla. Cuando era para mí, te pareció un desperdicio. Pero cuando se trató de ella, fue suficiente para mantenerla durante 6 meses. Rodrigo abrió la boca para responder, pero levanté una mano, deteniéndolo. Ya no importa. Miré a Olivia y, tras un segundo, volví a hablar. Mientras estuve fuera, la llevaste a nuestra casa. La dejaste cruzar el umbral. Rodrigo quiso interrumpirme otra vez, pero levanté la mano una vez más, haciéndole un gesto para que se callara. Luego, dirigí mi mirada a Olivia. Sabías que estaba fingiendo. Entonces, ¿vas a quedarte aquí con ella toda la noche? No creía ni por un segundo que Rodrigo, siendo soldado, no pudiera notar que Olivia estaba simulando. Esto no era más que un juego en el que ambos estaban dispuestos a participar. Inspiré hondo y concluí con voz fría: si no quieres casarte, puedes cancelar el compromiso. Pero no voy a dejar que me arrastres contigo. Mis palabras parecieron hacer que Rodrigo entrara en pánico por primera vez. No, no voy a cancelar el compromiso, dijo apresuradamente. Lancé una mirada fugaz a Olivia, quien, incluso en ese momento, se mantenía en su papel de víctima indefensa. Debía admitir que tenía paciencia. Si no la tuviera, no habría logrado quedarse con Rodrigo en nuestra vida pasada. Rodrigo volvió a hablar, su tono ansioso. Solo estaba tratando de ayudarla. No tiene familia, no tiene a nadie. Apenas tiene dinero para comer, así que pensé que podía darle una mano. Somos compañeros, tenemos que cuidarnos unos a otros. Su voz temblaba levemente, como si intentara convencerse a sí mismo. Vi las lágrimas deslizándose por el rostro de Olivia y rodé los ojos con una sonrisa burlona. Haz lo que quieras. Me giré y caminé hacia la puerta. Justo cuando estaba a punto de salir, la voz de Rodrigo sonó detrás de mí. Ve a casa primero, volveré pronto. Por supuesto, no tomé en serio sus palabras. En lugar de regresar de inmediato, salí a comprar 2 conjuntos de ropa nueva y, luego, esperé deliberadamente a que mis padres terminaran su jornada laboral para cenar juntos en un restaurante estatal. Quería disfrutar de una última comida adecuada con ellos antes de partir. No volví a casa hasta bien entrada la noche. Para entonces, ya tenía todo lo necesario empacado. Cualquier cosa que quisiera regalar, ya la había enviado. Rodrigo, por otro lado, aún no había regresado. Cuando el reloj marcó las 11 de la noche, tomé la carta que había escrito y la metí en un sobre. Era un informe detallado sobre Olivia Castro dirigido a su escuela. Consideré esto un pequeño obsequio de despedida por todas las noches de insomnio que me hizo pasar en mi vida pasada. En cuanto a Rodrigo, por respeto a nuestros padres, dejaría las cosas así. Pero el compromiso, eso sí que debía terminar. En la carta, escribí cada detalle de los recientes encuentros entre él y Olivia. Esa misma noche, salí a enviar la carta al buzón más cercano. En 1 o 2 días, mi madre la recibiría. A la mañana siguiente, tras asearme y vestirme, me paré frente al viejo cartel una última vez. Con calma, marqué la última línea. Ya estaba completo. Con mi bolso al hombro, salí sin mirar atrás. Rodrigo Suárez, perspectiva después de que Elena se fue, simplemente desapareció de mi vida. Todas sus pertenencias también se habían ido. No dejó una sola palabra para mí. O, mejor dicho, lo único que dejó fueron aquellas marcas en el viejo cartel. Fue entonces cuando entendí. No estaba contando los días desde que envié la solicitud de matrimonio. Estaba contando los días hasta su partida. Días después, me enteré de que Elena había retirado la solicitud de matrimonio en cuanto la presenté. Incluso el dinero de la dote que mi familia le dio fue devuelto cuidadosamente a su lugar. 3 días después, nuestros padres se reunieron para hablar sobre el compromiso. Y fue solo entonces cuando comprendí que Elena nunca aceptó a Olivia.
Pero, ¿por qué no me dio una última oportunidad? Elena dijo que Olivia estaba fingiendo estar enferma. Por supuesto que lo sabía. Por eso, ya había decidido que, cuando Olivia saliera del hospital, cortaría todo contacto con ella. No dejaría que interfiriera entre Elena y yo otra vez. Pero nunca imaginé que Elena no me daría siquiera la oportunidad de demostrarlo. Se fue sin dudarlo. Rogué a sus padres que no rompieran el compromiso. Les prometí que haría que Elena cambiara de opinión. Pero ellos solo sacudieron la cabeza con decepción y se marcharon. Me quedé sentado, sin poder hacer nada, en la habitación donde Elena solía vivir. Ella había estado aquí, llenando este espacio con su presencia. Por instinto, abrí el armario donde solía guardar su ropa. Estaba vacío. Fue en ese momento cuando finalmente entendí. Elena había planeado su partida desde hacía mucho tiempo. Y yo fui demasiado ciego para darme cuenta. Tiempo después, Olivia Castro apareció frente a mi puerta. Su rostro estaba pálido. Fui denunciada, su voz temblaba. Olivia Castro había sido expulsada de la escuela. Se paró frente a mí, con una expresión de súplica desesperada. Rodrigo, ¿puedes ayudarme solo por esta vez? ¿Puedo quedarme contigo un tiempo? Sin decir una palabra, la aparté de mi camino. ¿Cómo podría ayudarla? Elena se había ido por su culpa. Si volvía a involucrarme con Olivia ahora, entonces, para el resto de mi vida, jamás tendría otra oportunidad con Elena. Pero Olivia no lo aceptó. Sabía que Elena se había ido, así que comenzó a aferrarse a mí, intentando quedarse en mi vida. Poco después, fui reasignado. Ya no había razón para que me quedara aquí. Elena ya no estaba, así que, ¿para qué seguir en ese lugar? Aún recuerdo que, cuando éramos niños, mis padres me llevaron a visitar a una familia. Una pequeña niña se aferró a mí todo el día, siguiéndome a todas partes, escuchando con atención mis historias y riendo con alegría mientras saltaba a mis brazos. Años más tarde, cuando nuestras familias empezaron a discutir sobre un matrimonio arreglado, yo no tenía un interés particular en casarme. Pero cuando escuché su nombre, acepté sin dudarlo. Era como si el destino hubiera tomado la decisión por mí. Empezamos a salir, todo transcurrió sin problemas. Ella se convirtió en mi prometida. Pero ahora, todo eso se había desvanecido. Después de ser transferido al Distrito Militar del Sur, le escribí muchas cartas. Nunca respondió. Una vez, fui a verla en secreto. Se había vuelto más alta. Su cabello era más largo. Era aún más hermosa que antes. Tenía amigos a su alrededor, personas con quienes reía y hablaba animadamente. Pero no me atrevía a dejar que me viera. Fue entonces cuando entendí. Toda mi vida había sido una broma. Secretamente, compré una casa. Pensé que, si algún día me perdonaba, le propondría matrimonio de inmediato. Esperé durante mucho tiempo, sosteniendo un ramo de rosas mientras corría a buscarla. Pero, cuando llegué, otra persona ya estaba a su lado. Más tarde, escuché que, después de graduarse de la universidad, se casó y tuvo una hija. Luego, supe que ganó una fortuna en el mercado de valores. Y después de eso, pasé el resto de mi vida solo. En mi lecho de muerte, de repente vi una versión diferente de mi vida. Me vi a mí mismo casándome con Elena. Nos vi teniendo nuestros propios hijos. Pero luego vi a Olivia Castro otra vez. Vi cómo, en mi mediana edad, finalmente cedí ante su insistencia. Vi cómo permití que adoptara un niño. Vi cómo ese niño me llamaba papá. Y, al final, vi cómo ella se quedó a mi lado. Espera. ¿Qué más vi? Vi a Olivia parada junto a la cama del hospital de Elena, pronunciando aquellas palabras repugnantes. Intenté alcanzarla, intenté detenerla. Pero, por más que lo intenté, no pude cambiar nada. Un pitido agudo llenó el aire, cada vez más fuerte, hasta que todo se volvió oscuro. De repente, desperté sobresaltado. Mi mente estaba en caos. Lo primero que vi fue a Elena saliendo de la oficina. Llevaba un papel en la mano. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, la vi arrojando el documento a la basura con total indiferencia. Un dolor agudo me atravesó el pecho. Corrí tras ella. Tenía que alcanzarla. Tenía que cambiarlo todo.
El pitido en mis oídos no desaparecía.